Y si el hombre que el mundo entero amó, admiró y celebró como el rey del pop, nunca fue del todo quien creímos que era. Hay una versión de Michael Jackson que todos conocen. Los pasos de baile imposibles, el guante brillante, la voz que hacía temblar estadios enteros. Pero hay otra versión, una que vivió entre sombras, escándalos, traiciones y un dolor que quizás ningún escenario pudo apagar. En este video vamos a recorrer la historia completa de Michael Jackson, desde sus primeros años como niño prodigio, hasta los momentos más oscuros y controvertidos de su vida adulta. Vamos a hablar de su ascenso imparable, de Thriller, de Neverland, de los juicios, de las cirugías, de las deudas, y de esa noche del 25 de junio de 2009 que paralizó al mundo entero. No estamos aquí para juzgarlo ni para defenderlo. Estamos aquí para mostrar los hechos, tal como ocurrieron, y dejar que tú saques tus propias conclusiones. Quédate hasta el final, porque lo que descubras sobre sus últimos años podría cambiar por completo la imagen que tienes de él. El niño que nunca pudo ser. Gary, Indiana, 1958. Una ciudad industrial del medio oeste de Estados Unidos, lejos de cualquier glamour. En una casa pequeña de 2 habitaciones en el número 2300 de Jackson Street, creció una familia que el mundo entero terminaría conociendo. Joseph Walter Jackson, trabajador de una planta de acero, y Catherine Scruggs, una mujer de fe profunda. Tuvieron 9 hijos. El quinto de ellos nació el 29 de agosto de 1958. Se llamó Michael Joseph Jackson. Desde pequeño, algo en Michael llamaba la atención. Antes de saber leer con fluidez, ya imitaba ritmos, movimientos, expresiones. Catherine recuerda que de niño observaba todo con una intensidad que asustaba un poco. No era el juego normal de un niño, era algo más parecido a una obsesión, o quizás a una necesidad. Joseph Jackson vio en sus hijos algo que él nunca pudo tener, talento musical, y decidió explotarlo. Formó un grupo con sus hijos mayores y los sometió a ensayos que muchos describirían hoy como extenuantes, exigentes y en ocasiones crueles. Michael, a pesar de ser uno de los menores, pronto se convirtió en el centro de atención. Su voz era distinta, sus movimientos eran distintos. Había algo en él que detenía la mirada. Pero lo que el mundo vería como un regalo, para Michael, fue también una carga. Años después, en entrevistas que sacudieron al público, él mismo diría que su infancia simplemente no existió, que nunca tuvo la oportunidad de trepar árboles, de hacer amigos en el vecindario, de equivocarse sin consecuencias. Cada error en los ensayos tenía un costo. Y Joseph Jackson, según varios testimonios, incluyendo el del propio Michael, no era un padre que perdonara fácilmente. Los Jackson 5 comenzaron a actuar en clubes locales, competencias de talentos, cualquier escenario que Joseph pudiera conseguir. Michael tenía apenas 6 años cuando ya actuaba frente a adultos en bares llenos de humo. A los 8 ya era el vocalista principal. A los 10, su nombre empezaba a circular en conversaciones que llegaron hasta los oídos de Motown Records. En 1969, con tan solo 11 años, Michael Jackson apareció por primera vez en la televisión nacional estadounidense con los Jackson 5. El público enloqueció. Las cartas de admiradores llegaron por miles. El niño, que nunca pudo tener una infancia normal, acababa de convertirse en una estrella, y eso, de alguna manera, lo marcaría para siempre. La conquista del mundo, Thriller y el rey del pop. Hay momentos en la historia de la música que dividen el tiempo en un antes y un después. El 30 de noviembre de 1982, Michael Jackson lanzó Thriller, y el mundo de la música nunca volvió a ser el mismo. Pero para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que retroceder un poco. Después del éxito con los Jackson 5 y su transición como solista en Motown, Michael firmó con Epic Records y en 1979 lanzó Off the Wall, un álbum que demostró que podía sostenerse solo, sin sus hermanos, sin el apellido como muleta. Fue un éxito. Pero Michael quería más. Según quienes lo conocían de cerca, Off the Wall, al no ganar el Grammy al álbum del año, lo afectó profundamente. Esa herida, dicen, fue el combustible que encendió Thriller. Trabajó junto al productor Quincy Jones con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Cada canción, cada arreglo, cada detalle sonoro fue revisado, cuestionado y perfeccionado. Michael no solo cantaba, pensaba en cómo cada nota iba a sentirse en el cuerpo de quien la escuchara. Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, cada pista era un mundo propio. Y luego estaba la canción que le daba nombre al álbum, con ese video de 14 minutos que convirtió a MTV en lo que es hoy. El video de Thriller no fue solo un videoclip, fue un cortometraje, fue un evento cultural,
Fue el momento en que la industria entendió que la imagen y la música podían fusionarse en algo completamente nuevo. Michael Jackson no estaba siguiendo tendencias, las estaba inventando. Thriller se convirtió en el álbum más vendido de la historia. Más de 66 millones de copias en todo el mundo, una cifra que hasta hoy nadie ha superado. Ganó 8 Grammys en una sola noche. Estuvo en las listas de éxitos durante 80 semanas consecutivas. Y Michael, con apenas 24 años, era ya algo que el mundo no tenía una palabra precisa para describir. Luego vinieron Bad en 1987, Dangerous en 1991, History en 1995. Cada álbum era un acontecimiento global. Sus giras llenaban estadios en todos los continentes. Presidentes lo recibían. Multitudes lloraban solo al verlo. El Papa Juan Pablo II tuvo una audiencia con él. Era, en todos los sentidos posibles, el artista más famoso del planeta. Pero hay algo que pocos mencionan cuando hablan de esta época dorada. Detrás de cada actuación perfecta, de cada coreografía milimétrica, de cada nota impecable, había un hombre que dormía poco, que comía menos, que vivía bajo una presión que muy pocos seres humanos podrían comprender. La fama que él mismo había buscado se estaba convirtiendo, silenciosamente, en una jaula. Y las grietas, aunque todavía invisibles para el público, ya estaban ahí. Neverland y el inicio de las sombras. En 1988, Michael Jackson compró una propiedad en Santa Bárbara, California, que transformó en algo que el mundo nunca había visto. La llamó Neverland, en honor al lugar imaginario donde Peter Pan vivía eternamente, donde los niños nunca crecían. Tenía un zoológico privado, una montaña rusa, un cine, juegos de feria, un lago artificial. Era literalmente un parque de diversiones personal valorado en millones de dólares. Y Michael lo describía como el lugar donde finalmente podía ser el niño que nunca le permitieron ser. Esa explicación conmovió a muchos y también inquietó a otros, porque Neverland no era solo el refugio personal de Michael. Era un lugar al que invitaba niños, muchos niños, familias completas que llegaban a pasar el fin de semana, a disfrutar de los juegos, de la magia que Michael había construido ladrillo a ladrillo. Y entre esos niños, hubo algunos que se convirtieron en sus amigos cercanos, en compañeros constantes, en presencias que levantaron preguntas que la industria del entretenimiento tardó años en atreverse a hacer en voz alta. En 1993 estalló la primera acusación formal. Jordan Chandler, un niño de 13 años, alegó haber sido abusado sexualmente por Michael Jackson. La noticia sacudió al planeta. De un día para otro, el hombre que bailaba con la luna se convirtió en el centro de una investigación criminal que paralizó su carrera y dividió la opinión pública de una manera que pocas historias en la cultura popular habían logrado antes. Michael lo negó todo. En una declaración que hizo para la televisión de la época, apareció visiblemente afectado, con la voz quebrada, insistiendo en su inocencia, pero la investigación siguió su curso. Hubo registros en Neverland, hubo testimonios. Y finalmente, en 1994, el caso fue resuelto fuera de los tribunales con un pago que se estima en alrededor de $23 millones a la familia Chandler. Michael nunca admitió culpabilidad, pero tampoco hubo un juicio que lo absolviera públicamente. Lo que ocurrió después de ese acuerdo es algo que distintas personas interpretan de maneras completamente opuestas. Para algunos, pagar sin ir a juicio fue la prueba de que había algo que ocultar. Para otros, fue la decisión pragmática de un hombre que sabía que ningún jurado podría ser completamente imparcial cuando el acusado es la persona más famosa del mundo. Ninguna de las dos versiones puede probarse con certeza absoluta. Lo que sí puede probarse es el daño. Su reputación quedó fracturada, sus patrocinadores se alejaron, y Michael Jackson, el hombre que había conquistado el mundo con su música, comenzó un descenso lento pero visible hacia algo que ningún escenario podría iluminar. Antes de continuar, si este tipo de contenido te genera curiosidad y quieres conocer a fondo las historias detrás de los grandes del entretenimiento, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias que no se cuentan en los titulares. Y aquí te hago una pregunta personal. ¿Tú qué hubieras pensado de Michael Jackson si vivieras esa época y solo tuvieras acceso a lo que salía en los noticieros? ¿Lo hubieras defendido o lo hubieras condenado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. El juicio, las cirugías y la transformación. Hay una imagen de Michael Jackson que el mundo tiene grabada a fuego. Un hombre de piel muy clara, nariz afilada, pómulos marcados, rasgos que con los años fueron volviéndose cada vez más difíciles de reconocer, como los del niño que apareció en televisión en 1969. Y esa transformación física, tan visible, tan documentada, tan comentada, se convirtió en uno de los temas más debatidos de su vida pública, y quizás también en uno de los más dolorosos de su vida privada. Michael nunca habló con total apertura sobre cuántas cirugías tuvo.
En entrevistas, reconoció 2 rinoplastias y admitió tener vitíligo, una enfermedad que despigmenta la piel de manera progresiva e irregular. Sus médicos confirmaron este diagnóstico, pero muchos especialistas externos, analizando fotografías a lo largo de los años, estimaron que las intervenciones quirúrgicas fueron significativamente más numerosas. Nariz, mentón, pómulos, párpados, labios. Un rostro que fue cambiando década tras década hasta convertirse en algo que desafiaba cualquier clasificación. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder con certeza. Algunos hablan de un profundo odio hacia su propia imagen, sembrado en parte por Joseph Jackson, quien según el propio Michael le decía de niño que tenía la nariz muy ancha y el rostro feo. Otros apuntan a una dismorfia corporal, un trastorno en el que la persona no puede percibir su cuerpo de manera objetiva. Otros simplemente señalan el poder y los excesos que acompañan a una fortuna ilimitada. Probablemente la verdad sea una mezcla de todo eso, y de cosas que nunca sabremos. En 2003, la herida que parecía haber cicatrizado volvió a abrirse. El periodista Martin Bashir publicó un documental titulado Living with Michael Jackson, filmado durante meses de acceso casi irrestricto a su vida. En él, se le acusaba de compartir su cama con un niño llamado Gavin Arvizo, y justificaba esa práctica como algo completamente inocente, como un acto de amor y generosidad hacia los niños. El mundo reaccionó con una mezcla de incredulidad y alarma. Poco después, Gavin Arvizo y su familia presentaron cargos formales. En 2005, Michael Jackson se sentó en el banquillo de los acusados en el Tribunal del Condado de Santa Bárbara. El juicio duró meses. Fue transmitido en vivo, analizado por expertos, debatido en cada rincón del planeta. Los cargos incluían abuso sexual a un menor, suministro de alcohol a menores y conspiración. El 13 de junio de 2005, Michael Jackson fue declarado inocente en todos los cargos. Sus fans celebraron en las calles. Él salió del tribunal, pero se le veía apagado, cansado, con una fragilidad que contrastaba brutalmente con el hombre que alguna vez había llenado estadios con su sola presencia. Había ganado legalmente. Pero algo en él, algo que quizás no tenía nombre, parecía irremediablemente roto. Nunca volvió a ser el mismo después de ese juicio. Y quienes lo conocían de cerca decían que él mismo lo sabía. El declive, deudas, pastillas y el final de Neverland. Después del juicio, Michael Jackson hizo algo que sorprendió a todos. Se fue. Tomó a sus 3 hijos, cerró las puertas de Neverland y abandonó Estados Unidos. Se instaló en Bahrein, luego en Irlanda, luego en Las Vegas. Vivía como un nómada silencioso, lejos de los escenarios, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que había construido durante décadas. El hombre que alguna vez había sido incapaz de caminar por una calle sin desatar el caos, ahora parecía haberse evaporado. Pero los problemas no se evaporaron con él. Durante años, Michael Jackson había vivido con una generosidad que rozaba lo irracional. Neverland costaba más de $10 millones al año solo en mantenimiento. Sus gastos personales eran estratosféricos. Regalos, propiedades, obras de arte, animales exóticos, personal doméstico que sumaba cientos de empleados. Y aunque sus ingresos habían sido igualmente estratosféricos en los años de gloria, la combinación de gastos descontrolados, contratos mal negociados y años sin producir música nueva, había creado un agujero financiero que muy pocos conocían en su verdadera dimensión. Se estima que hacia mediados de la década del 2000, Michael Jackson tenía deudas que superaban los $400 millones, una cifra que resulta casi incomprensible para cualquier ser humano normal, pero que en su contexto tiene una explicación. Había pedido préstamos usando como garantía su participación en el catálogo de Sony ATV, uno de los activos musicales más valiosos del planeta, que incluía los derechos de gran parte del catálogo de los Beatles. Era una apuesta monumental, y los bancos estaban empezando a llamar a la puerta. En 2008, Neverland estuvo a punto de ser subastada por impago. La propiedad que había sido su refugio, su símbolo, su sueño materializado, casi desaparece en un remate público. Fue rescatada en el último momento por un acuerdo financiero de emergencia, pero Michael nunca volvió a vivir ahí. La magia, si es que alguna vez existió de la manera en que él la describía, se había ido. Y en medio de todo ese caos financiero y emocional, había algo más. Algo que quienes estaban cerca de él veían con creciente preocupación. Michael Jackson dependía de medicamentos. No era un secreto entre su círculo íntimo, aunque sí lo era para el público general. Analgésicos, sedantes, medicamentos que originalmente habían sido recetados para tratar el dolor físico de años de actuaciones exigentes, de lesiones acumuladas, de cirugías, pero que con el tiempo habían ocupado un lugar en su vida que iba mucho más allá de lo médico.
Varios de sus ex colaboradores, guardaespaldas y empleados han dado testimonios que apuntan en la misma dirección. Un hombre que no podía dormir sin ayuda química, que en ocasiones aparecía en estados que preocupaban a quienes lo rodeaban, que había construido alrededor de sí mismo un círculo de personas dispuestas a darle lo que pedía, sin hacerle demasiadas preguntas. En 2009, necesitado de dinero y quizás también de algo que volviera a darle un propósito, Michael Jackson anunció lo que llamó su gira de despedida. 50 conciertos en el O2 Arena de Londres. This is it. Las entradas se agotaron en minutos. El mundo quería verlo una vez más. Y él, según todos los indicios, quería demostrarse a sí mismo que todavía podía. Los ensayos comenzaron en Los Ángeles. Quienes estuvieron presentes dicen que había momentos en que el Michael de siempre aparecía, brillante, preciso, magnético, pero también había momentos en que llegaba tarde, distraído, en un estado que generaba dudas sobre si estaba en condiciones de subirse a un escenario 50 veces consecutivas. Nadie detuvo el tren. Había demasiado dinero en juego, demasiadas expectativas, demasiados intereses alrededor de un hombre que quizás, en ese momento, necesitaba algo muy distinto a 50 conciertos. La noche del 25 de junio de 2009. Hay fechas que quedan grabadas en la memoria colectiva de una generación. El 25 de junio de 2009 es una de ellas. Ese día, en una mansión alquilada en Holmby Hills, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, Michael Jackson dejó de respirar. Tenía 50 años. La mañana comenzó, como muchas otras, durante los ensayos de This Is It. Pero algo esa noche había sido diferente. Michael no había podido dormir, algo que según quienes lo rodeaban era un problema crónico y cada vez más grave. El doctor Conrad Murray, su médico personal contratado específicamente para acompañarlo durante la preparación de la gira, estaba presente en la habitación. Y lo que ocurrió en esas horas previas, al mediodía del 25 de junio, es algo que un tribunal examinaría minuciosamente meses después. Murray había estado administrándole a Michael una sustancia llamada Propofol, no en un hospital, no en una sala de operaciones, sino en su dormitorio, como si fuera un somnífero. El Propofol es un anestésico general de uso hospitalario, diseñado para ser administrado bajo supervisión médica estricta, con equipos de monitoreo y personal capacitado para responder ante cualquier emergencia. Usarlo para inducir el sueño en un dormitorio privado es, en palabras de múltiples especialistas, una práctica que no tiene ninguna justificación médica legítima. Según la reconstrucción que hizo la fiscalía durante el juicio posterior, Murray dejó a Michael solo en algún momento de la madrugada, después de haberle administrado el Propofol. Cuando regresó, Michael no respondía. Murray intentó reanimarlo, llamó a asistentes. Pasaron minutos cruciales antes de que alguien llamara al número de emergencias. Cuando los paramédicos llegaron, Michael Jackson ya no tenía signos vitales. Fue trasladado al UCLA Medical Center, donde fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. La noticia se extendió por el mundo en minutos. Twitter colapsó. Los servidores de Google registraron tal volumen de búsquedas simultáneas que sus sistemas interpretaron el tráfico como un ataque informático. En cada ciudad del planeta, fans se reunieron espontáneamente, llorando, cantando, sosteniendo velas. Era como si el mundo entero hubiera perdido a alguien que conocía de manera personal, íntima, aunque nunca lo hubiera visto de cerca. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por propofol combinada con otros sedantes. En noviembre de 2011, Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 4 años de prisión, de los cuales cumplió aproximadamente 2. Una sentencia que muchos consideraron insuficiente. Otros argumentaron que Murray era apenas el eslabón más visible de una cadena de responsabilidades que se extendía mucho más lejos. Porque la pregunta que flotaba en el aire, y que nadie respondió del todo satisfactoriamente, no era solo quién había puesto el propofol, era quién había permitido que Michael Jackson llegara a ese punto. ¿Quién había mirado hacia otro lado? ¿Quién había priorizado los 50 conciertos, los contratos, los millones en juego, por encima de la salud visible y documentada de un hombre que llevaba años enviando señales de que algo estaba muy mal? Michael Jackson murió solo en una habitación, rodeado de lujo, a pocas semanas de lo que iba a ser su regreso triunfal. Y esa contradicción brutal entre la grandeza que el mundo le atribuía y la soledad en que terminó es quizás la imagen más honesta y más perturbadora de toda su historia. Entonces, ¿quién fue realmente Michael Jackson? Hay personas que pasan por el mundo dejando una huella, y hay personas que lo atraviesan dejando una grieta. Michael Jackson hizo las dos cosas al mismo tiempo, y esa es precisamente la razón por la que su historia sigue siendo imposible de resolver con una sola frase, con un solo juicio, con una sola verdad. Lo que sí sabemos es que hubo un niño que cantaba con una voz que detenía el tiempo,
que encontró en la música algo que el mundo fuera de ella nunca pudo darle, que pagó un precio por su talento que ningún ser humano debería tener que pagar y que murió a los 50 años, solo, en una habitación oscura, a semanas de lo que iba a ser su última gran despedida. Si eso es una tragedia, una advertencia o simplemente la historia de un hombre extraordinariamente complicado que vivió una vida extraordinariamente complicada, es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo. Nosotros solo contamos lo que pasó. Y lo que pasó, como puedes ver, no tiene una respuesta fácil.